Miren, vamos, ¿me están escuchando bien ahí, no es la? Vamos a Sí, trabajar con las Sí, integrales escuchamos. indefinidas y las integrales definidas, integrales definidas. Entonces, tenemos esa definición de antiderivada. Decimos que f grande es una antiderivada de f chiquita en un intervalo i, si para todo x en el intervalo i, la derivada de f grande me da la f chica. Esto es bien fácil, miren, yo tengo de un lado tengo la f chica, esa que está ahí f chiquita y esta f grande. Si ustedes se fijan, yo tengo 3x2 de este lado. ¿Qué función al yo derivarla me da 3x2? Bueno, esa función es x al cubo. Cuando yo derivo x al cubo, baja el 3 y al 3 se le quita 1 y quedan 2. Entonces, ¿cuál otra función? Otra función sería x al cubo, que yo ponga x al cubo más 5. ¿Ven? La derivada de una constante, ¿cuánto es? Es 0. Entonces, lo que se hace es que se le pone ese más c. Esa c que ustedes ven ahí se llama la constante de antiderivación o constante de integración. Otro ejemplito, miren, yo tengo f de x chiquita es coseno de x y f de grande es seno. ¿Qué dice la definición de antiderivada? Eso que está ahí. La derivada de f grande me da la f chica. Entonces yo sé que la derivada del seno me da el coseno. Entonces le ponemos más c. Bueno, entonces, miren ahí donde está en el libro, donde está el libro Ron Larson. Ese es el tema de derivada en el libro también. En la página 248. Ahí ustedes tienen la definición que yo le puse. La derivada de f grande me da f chica. Entonces, vamos a entrar a esta partecita ahí que dice notación. A ver, notación para antiderivada, que es lo que yo tengo aquí. Miren, nosotros tenemos eso que está ahí. ¿Están viendo eso ustedes ahí? sí. Miren, eso ahí de y de x igual a f chiquita de x. Eso se llama una ecuación diferencial. Eso que está ahí es ecuación diferencial. Entonces, la operación de encontrar todas las soluciones a la ecuación diferencial se conoce como antiderivación o integración. Entonces, esa solución va a ser de esa forma. Y igual a la integral, eso es una S grande, una suma de área, de f de x por dx igual a f grande de x más c. Entonces ahí yo tengo ahí, yo tengo aquí el símbolo de integral. Esto que está aquí se llama el integrando. Eso es diferencial de x, indica respecto a qué variable se integra. Indica respecto a qué variable se integra. Entonces, de este, de este lado tenemos f grande de x más c. O sea, esto que teníamos aquí, por ejemplo, vamos a mover un chin la pantalla. Ustedes saben que esto va a estar grabado. Ustedes van a tener acceso a la grabación, a darle para atrás, para adelante y poder copiar toda la clase. Miren, esa parte que nosotros tenemos aquí, que decíamos aquí, eso se puede escribir así. La integral de 3x al cuadrado por diferencial de x, ¿a qué era igual? A x al cubo más c. A x al cubo más c. Entonces, ahí te tiene el símbolo de integral, el 3x cuadrado es el integrando, la f chiquita, el diferencial de x, aquí la antiderivada y esa es la constante de integración. Entonces, la integración y la derivación son operación inversa. Entonces, por ejemplo, aquí yo le puse esa partecita, naturaleza inversa de la integración y la derivación. Eso ahí lo podemos, déjame ver si yo puedo copiar esto de aquí. Naturaleza inversa. Déjame ver. Miren ahí, esos dos cuadritos que están ahí. Déjame ver cómo lo selecciono. Paquete, seleccionar, captura instantánea. Ese que está ahí, eso sería ahí la integración, es la inversa a la derivación. Eso lo ponemos aquí. Lo ponemos ahí.
Ahí lo ponemos, control V. Esta parte lo voy a subir un poquito más para acá arriba. Lo subo ahí. Esta parte lo subo ahí. O sea, esa parte que está ahí es que eso es que la integración y la derivación son operación inversa. O sea, usted tiene ahí que nosotros teníamos que la integral de f chiquita, la integral de f chiquita de x, a que era igual a f grande de x más c. Ahora bien, usted ve que aquí aparece f' grande, o sea, se aplica la definición. La derivada de f grande, la derivada de f grande, la derivada de f grande me da la f chica. O por definición de antiderivada, lo que ustedes tenían aquí al antico, ese cuadrito que está ahí. ¿Usted ve ese cuadrito que está ahí? La f chica se cambia por f' grande. Entonces, ya ahí queda esa parte. Integral de f... Bueno, lo que está, la derivada de lo que está aquí, miren. Cuando usted integra, si usted deriva esa parte, tiene que darle esto que está ahí adentro, eso que está ahí. Eso es. Fíjense, si yo derivo esto, si yo derivo esa parte de ahí, la derivada de una constante es 0. Y la derivada de x al cubo, ¿cuánto es? 3x cuadrado. O sea que es una forma de usted comprobar una integral. Lo que está a la derecha, si usted lo deriva, tiene que darle el integrando. También está la otra formulita. Déjame colocarla aquí, que la tengo aquí copiada. La derivada de la integral. Esa se puede ver así como la derivada de la integral. Voy a copiarla ahí. Control V. Miren ahí. En la primera, ¿qué es lo que yo tengo? La integral de la derivada. Aquí yo tengo la integral de la derivada, me da la función sin derivar. En esta que está aquí, la derivada con respecto a x de la integral, es como que, vamos a poner aquí, es como que ese diferencial se cancela con ese diferencial. Y esa de ahí se va con el símbolo de integral y solamente queda lo que está aquí adentro, que es f de x. Entonces nosotros, con esa primera tabla, con esta, con la integral de f' de x igual a f grande de x más c, se construyen las tablas de integración, las primeras. Por ejemplo, ¿cuál podemos nosotros construir? Miren, una bien fácil. Yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es la derivada de una constante? ¿Cuál es la derivada de una constante? ¿Quién me responde a eso ahí? 0. Exacto. 0. ¿Y la derivada del seno cuál es? La derivada Coseno. Entonces, la integral del coseno de x, la integral del coseno de x es el seno de x. Esa sale de aquí, de esta que está aquí. Esa es una fórmula, esa vamos a ponerle la primera. La número 2, vamos a ponerle aquí, diferencial de x, aquí le voy a poner tangente de x más c. Yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es la derivada de la tangente? Seno al cuadrado. No, secante cuadrado de x. Por lo tanto, la integral de la secante cuadrado de x es la tangente. Número 3, otra formulita de integrales. Vamos a suponer que yo le ponga a ustedes aquí menos coseno de x más c. Yo sé que la derivada de la constante c es 0, se fue. Ahora, la derivada del coseno es menos seno, pero con ese menos que está ahí adelante, menos por menos queda más. Sí. Entonces aquí queda la integral del seno de x por dx es el menos coseno. Okay. Número 4. La integral de, vamos a poner aquí, negativo cotangente de x más c. Yo sé que la derivada de la cotangente de x es menos cosecante, pero con este menos que está afuera se convierte en más. Entonces aquí sería la integral de la cosecante cuadrado de x. Va a ser la menos cotangente. O sea, se van a aplicar la ley de los signos. Eso es de los signos y ya. La ley de los signos ahí, con ese menos, con el menos de la derivada de este lado, sale positivo. Entonces aquí se pone positivo en esta parte. Entonces faltarían, ¿cuántas? Son 2 funciones trigonométricas más. Vamos con la otra, que sería la integral de
Una bien fácil. Tengo ahí secante de x. Secante de x más c. ¿Qué yo tengo? Que la derivada de la secante, ¿a qué es igual? A la secante de x por la tangente de x. Por lo tanto, la integral de la secante de x por la tangente de x me da simplemente secante de x. Movemos la pantalla un poco. Acuérdense que esto está siendo grabado y ustedes van a tener acceso a ese video. Entonces, déjame ver aquí. Vamos a poner aquí arribita. Vamos otra vez ahí. Estamos ahí. Entonces la otra que nos falta es la número 6. Va a ser la integral de la otra. La de la menos cosecante de x más c. Si yo derivo la cosecante de x, la derivada, eso era menos cosecante por menos cotangente, pero como hay un menos aquí, menos por menos da más, entonces aquí de este lado lo que vamos a poner es cosecante de x, cotangente de x. Entonces ahí yo le Profesor, puse... la derivada secante no era 1 sobre seno de x. No, esa es la identidad trigonométrica. La cosecante de x es igual a 1 sobre el seno de x. Esas son identidades trigonométricas. Entonces, para no cansar el cuento, para no cansar mucho el cuento, nos vamos aquí, Ron Larson, y buscamos esta tabla de la derivación y la integración. Si ustedes se fijan, ya yo le copié a ustedes estas 6 trigonométricas. Esas 6 que están ahí, ya yo se las puse ahí de aquel lado. ¿Ustedes ven? Sí. Esas ya yo se las copié todas. Entonces yo lo que les voy a copiar son las que están aquí arribita. Reglas de estas que están aquí. Esa la copio ahí y la llevo aquí a esta parte ahí. Le damos copiar ahí. Control V. Vamos a mover la pantalla un poco. Movemos un poco la pantalla. Y ahí tenemos las otras reglas. ¿Qué regla tenemos ahí? Miren. La derivada de esa c que está ahí, ¿cuánto es? 0. ¿Qué quiere decir? Que la integral de 0 es una constante. Aquí yo tengo esa que está ahí. Esa que está ahí es la regla de múltiplo constante para integrales. Esa es como que usted tenga la integral de 5 por dx, ¿no es la? ¿A qué va a ser igual? Ese 5 sale fuera de la integral. El 5 sale fuera y ¿qué quedó? Diferencial de x. Entonces, esa diferencial se anula con el integral y simplemente queda 5x más c. Ok, esa es la regla del múltiplo constante para integrar. Es un ejemplito de esa ahí. Entonces, déjame ver. Y de esa también, mírenla ahí. De esa que está ahí. Entonces, ahí tenemos la integral de una suma. Es la suma de integrales. Esta es importantísima. Miren, cuando usted deriva, ¿te acuerdan que bajaba la n y a la n se le quitaba 1? Ahora en integrales, lo que se hace es que a la n se le suma 1 y se divide entre ese mismo exponente. Entonces, un ejemplo de esas combinadas sería el siguiente. La integral de x de 4, vamos a ponerle un 4x a la 5 más 7x a la 2 menos 3x más ¿cuánto? Más pi, vamos a ponerle. Todo eso multiplicado por ¿quién? Por diferencial de x. Entonces, ¿qué sucede? Ahí en esa parte, vamos a tener, como hay 4 términos, yo voy a tener 4 integrales. Entonces, vamos a separarle, vamos a decir, aplicó la regla del múltiplo constante, o sea, la constante, esa que está ahí, esa acá sale fuera. En ese caso, 4 integral de x a la 5 por diferencial de x, más 7 integral de x a la 2 por diferencial de x, menos 3 integral de x por diferencial de x. Y la otra es más, el pi lo saco afuera y queda integral de quién, de diferencial de x. Ahora, ya aquí entonces, ¿qué yo voy a hacer ahora aquí? Aplicar la regla de la potencia. O sea, a este 5 que ustedes están viendo ahí, yo le voy a sumar 1. O sea, que yo voy a decir que esto va a ser igual. Ya ahora estamos integrando. 4. ¿Qué va arriba? X
a la 5 más 1. ¿Entre quién? Entre 5 más 1. Más 7, ese 7. ¿Qué sucede ahí? X va a estar elevado a quién? 2 más 1, a la 2 más 1. ¿Entre quién? Entre 2 más 1. Menos 3. ¿Qué sucede con esa X que está ahí, señores? Miren, esa X tiene un 1 ahí que no se está marcando ahí. Entonces ese 1, 1 más 1, se le va a poner X a la 1 más 1 y se divide entre 1 más 1. Más, aquí el diferencial se anula con el integral y queda pi x. Pi x más quién, más c, la constante de integración. Entonces nada, esa parte ahí ya, ¿qué es lo que va a quedarle ya como resultado? ¿Cuánto da 5 más 1? 6. Entonces sería 4 sextos de x a la 6. Aquí 2 más 1 son 3, sería 7 tercios más 7 tercios de x a la 3. Menos, aquí me da 1 más 1 son 2, sería 3 medios de x al cuadrado. 3 medios de x al cuadrado, movemos la pantalla un poco. Ahí, 3 medios de x al cuadrado, ahí. Entonces, aquí, ¿qué me vamos a tener? ¿Qué me nos falta? Más pi x, más pi x más 6. Y ahí quedó el resultado de esa integral. Aquí si yo quiero puedo simplificar cuarta 2. Mitad de 4, 2 y mitad de 6 serían 3. Y poner 2 tercios. Eso, así que ustedes van a trabajar esos ejercicios. Entonces, lo que yo le tengo pensado ponerle para esa práctica son estos ejercicios que están aquí, miren. En la página... dame ver aquí. En la 254. Vamos a ver, para estos que están aquí. Cuidado con ese que tosió ahí, que se cuide. Miren. Una pajita de pan. Bueno, no está bien. Hay que comer para entrarle a esto. Miren, aquí tenemos los ejercicios que están en la página 254 del libro de Larson, la 9ª edición. Página 255. Miren, estos que están aquí. Yo no puedo escribir aquí. Para yo escribir aquí tengo que dar... en comentar. Cuando yo dé comentar, busco este lapicito. Miren, esos ejercicios que ustedes ven ahí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Son incómodos. Esa parte ahí lo que usted tiene que hacer es derivar el lado derecho. Derivar el lado derecho para que le dé el integrando. Por ejemplo, déjame ver. Yo le voy a hacer este que está más cómodo. Ese que está ahí, el 3. El 3. Ese que está ahí está cómodo. Por los otros ya yo no lo voy a... Bueno, eso también se puede hacer porque ese es fácil de derivar. Por ejemplo, ese que está ahí. No se ven los ejercicios. No se ven. ¿No se están viendo los ejercicios? No. No, seguimos viendo la misma pantalla que usted estaba utilizando. No, espérate, que yo le voy a dar entonces a compartir. Estén tranquilos, ahora yo lo voy a arreglar eso. Deja de compartir. Ahora voy a compartir todo. Compartir el escritorio. Pero yo lo estaba viendo, profe. ¿Ahí lo están viendo? Ahora sí. Sí. Ahora Nítido, ok. Entonces miren, Sí. esos ejercicios son de la página 255 del libro de Larson. ¿Qué es lo que hay que hacer en esta parte? Derivar el lado derecho, o sea, esta parte, usted deriva eso y va a obtener esa parte. Sí, mírenlo ahí, por ejemplo, yo tengo f de x igual a 2 sobre x a la 3 más c. O sea que la derivada f' de x va a ser igual. La derivada de una constante, ¿cuánto es? 0. Ahora, esta parte, esa parte para yo derivarla, antes de yo derivarla, ¿qué yo tengo que hacer antes de yo derivarla? Yo tengo que reescribirla. O sea, yo tengo que reescribirla. Aguante, se me fue un lío ahí. Déjame ver. Ahí yo tengo que reescribirla, o sea. ¿Qué yo tengo que hacer? Esa x a la 3 subirla arriba. O sea, sería 2x a la ¿cuánto? A la menos 3. ¿Estamos claros ahí? Ok. Entonces ahora yo derivo f' de x. ¿Cuánto es la derivada de eso? Vamos a ver. menos 6x a la menos 3.
menos 6x a la menos 4, No, ¿verdad? no. Menos Men- 4, sí. Sí, porque estamos derivando, se le resta 1. Menos 3 menos 1, menos 4. Entonces esto va a ser igual a ¿quién? A menos 6 entre x a la 4. Fíjense que no quedó el mismo resultado aquí. Menos 6 y x a la 4. Entonces, Ok. Sí. ya ese está hecho. Ustedes después en su casa van a hacer, ustedes lo van a hacer el 2 y el 3, ¿no es verdad? Este no lo hagan porque este es bien complicado y hay que trabajarlo mucho. ¿Estamos claros? Solamente Sí. esos dos de la Está práctica. bien. Pero espérense que no. Miren ahora, miren estos ejercicios. ¿Qué es lo que representan 5, 6, 7 y 8? Ecuaciones diferenciales. Ecuaciones diferenciales. Entonces la solución de esa ecuación diferencial es lo que la operación de resolver esas ecuaciones diferenciales es lo que se conoce como integración o derivación. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a resolverla, yo le voy a resolver, por ejemplo, yo la voy a copiar y nos vamos aquí a la tabla aquí. Aquí vamos a mover esta pizarra un poco ahí y la ponemos aquí. Ahí la ponemos y le damos control V y ya se pegaron. Entonces estamos resolviendo, vamos a resolver aunque sea una de esas o dos. Por ejemplo, vamos a resolver las 5, vamos a resolver. Miren, dice ahí de y de t es igual a 9t al cuadrado. ¿Estamos claros? Entonces, vamos a despejar ese diferencial de t. Y yo digo, de y va a ser igual a 9t al cuadrado por dt. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Entonces ahora, integrando. Cuando usted integra, usted va a poner integral de diferencial de y de este lado. Y de este lado, integral de 9t al cuadrado por dt. ¿Qué sucede? Que aquí usted va a anular ese diferencial con el integral y queda simplemente y. Yeah. Entonces, de este lado, el 9, ese 9 va a salir afuera de la integral. 9 fuera, ¿y qué queda? T a la 2 por dt. Ahora bien, ese t a la 2, aplicamos como ahora vamos a integrarlo. Acuérdense que hay que sumarle 1. Entonces ya ahora, ¿qué es lo que vamos a poner? T9, ¿verdad? El 9 que se pone aquí. Y entonces, ¿qué va a quedar? T a la 3 dividido 3. ¿Estamos claros? O sea, al 2 le sumamos 1. ¿Cuánto es 2 más 1? 3 dividido 3. ¿Más quién? Más C. Entonces quedó y igual 9 entre 3 a 3t al cubo más c. De la página 255, libro de Larson. El libro de Larson. Libro de Larson. ¿Qué es lo que representa eso? Una familia de curvas. Una familia de curvas es lo que representa esa parte ahí. La solución de una integral indefinida es una familia de curvas. Una familia de curvas que va a depender del valor de la constante de cada curva. Entonces, déjame ver. Ya le hice esa. Vamos a hacerle esa era la 5, ¿no es la? Vamos a ponerle la 6 por aquí. Mira, miren qué chulería la 6. De r de teta es igual a pi. Pi es una constante. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Lo mismo. Despejamos. dr va a ser igual a pi por d teta, integrando en ambos lados, integrando. ¿Cuánta gente hay inscrita? Como No, 10, no como lo ven. 20. 20 gente inscritos. Déjame ver. Integral de dr, 15. está bien. Integral de pi por d teta. Entonces, acuérdense que esta clase está siendo grabada para que después la puedan ver en YouTube al paso. Aquí vamos a tener pi. El pi sale afuera porque es una constante. Acuérdense que pi es 3.14. Y entonces, ahora aquí, ¿qué hacemos? Cancelamos. Eso ahí, este se va con ese. Y ese se va con ese. Y de este lado quedó r. Y de este lado quedó pi Y te teta más c. Entonces ya ustedes saben cómo que van a ser las 7 y la 8, Las 7 y la 8. Entonces vamos otra vez al libro. Vamos a ver el libro, Ron Larson. Aquí hay mucho ejercicio. Ay, no fue esto. Vamos otra vez aquí. Ahí. Estamos ahí.
Miren, entonces, de estos ejercicios que están ahí, ¿están viendo eso, no es la? Sí. Bien, entonces miren, reescribir, integrar y simplificar. Wow, entonces miren, para usted integrar un radical, o sea, tiene que, ahí te va a aplicar la regla de la potencia, ¿eh? La regla de la potencia es la que usted, a ver, escribo. La regla de la potencia, ¿cuál es la regla de la potencia? Que la integral de x a la n, ¿a qué es igual? ¿A quién? A x a la n más 1. ¿Entre quién? Entre n más 1, más c. Entonces, para este ejercicio, ¿me siguen? Sí. Para este ejercicio, para poder aplicar, hay que expresar esa expresión radical como una potencia fraccionaria. Entonces, esta parte de reescribir es decir integral de x a la 1 tercio por dx. Ok, aquí hay un 1 que no se marca, ahí hay un 1 que no se marca. Entonces sería 1 entre 3. El 3 es el índice de la raíz. Entonces, cuando usted integra, ¿qué es lo que usted hace cuando usted integra? Que si era 2, va a ser 3 sobre 3. Ahora en este caso es un tercio, es una fracción. Entonces sería, integrando, sería x elevado a la ¿cuánto? A la 1 tercio más 1. ¿Entre quién? Entre 1 tercio. 1 tercio más 1. Entre 1 tercio más 1. ¿Más quién? Más c. Entonces, la parte de simplificar, ¿qué es lo que usted va a hacer? 1 tercio más 1, eso le va a dar 2 tercios, ¿eh? 1 tercio más 1, no, eso va a dar 4 tercios, ¿eh? Eso sería 1 más 3 dividido 3. Entonces, eso se da 4 tercios. 4 tercios. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a tener x a la 4 tercios dividido, entonces, 4 tercios. dividido 4 tercios. Entonces el 4 yo lo voy a poner aquí. Y entonces aquí yo voy a poner el 3. Porque el 3 que le va a quedar aquí abajo, el 3 que va a quedar ahí, después va a subir aquí arriba. ¿Estamos claros? Entonces quedaría 3 cuartos ahí. Entonces déjame ver, voy a borrar. Este 3 lo vamos a borrar. Y eso ahí. Entonces ahí tenemos. Así que ustedes van a hacer esa parte. Si quieren pueden seguir simplificando un poquito. ¿Qué pondrían? 3 cuartos. 3 cuartos ¿de quién? De la raíz cúbica De x4. de x4. De x4. Entonces, así van a hacer los otros. Los otros están un poquito, dame ver, ¿cuál quieren hacer? ¿Cuál quiere que le hagan? El 12. El 12. Ese es el más fácil. El 12, profe. Más fácil. El 12. El 11. Sí, el 12. Y según usted, ¿cuál es el más difícil? El 12. Vamos con el 11, miren. El 11, me digo, el 11. Miren lo que sucede ahí. Esa X, vamos con el 11. Esa X tiene un 1, ¿no es la? Entonces yo voy a decir que eso va a ser igual a la integral de 1 sobre X a la 1, ¿no es la? Y ese raíz de X es ¿cuánto? X a la 1. Un medio. Un medio. Por diferencial de X arriba. Entonces, ¿qué se hace en el producto de potencia de igual base? Con los exponentes, ¿se suman o se restan? Se suman. Se suman, entonces vamos a tener integral de diferencial de X arriba, y en el denominador sería 1 más 1 medio. ¿Cuánto da 1 más 1 medio? X elevado a la 3 sobre 2. ¿Estamos claros? O sea, si yo tengo 1, 1 medio, 1 más 1 medio, eso va a ser 2 por 1, 2, 2 más 1. O sea, le ponen un 1 aquí y hacen la carita feliz. 1 por 2, 2, y 1 por 1, 1. Entre 2 serían 3 medios. Pero entonces, para integrarla, ¿qué debemos hacer? Lo que hicimos aquí arribita. No, aquí no. Miren, ¿qué es lo que debemos hacer? Subirla, porque para usted integrar la variable tiene que estar en el numerador. Por lo tanto, Subimos la X. esa X hay que subirla. O sea que todavía estamos integral ¿de quién? De X a la negativo 3 medios por dx. Entonces ahora es que vamos a este paso, el paso de integrar. Todo eso que yo le hice a usted de ahí era el paso de
Reescribir. reescribir. Escribir. Entonces, para integrar eso, ¿qué debemos de hacer? Sumarle 1 al exponente. O sea que, ¿cuánto nos va a quedar ya? Esta parte vamos a hacerlo ahí. Sería, si yo le sumo a menos 3 medios, le sumo 1. Sería aquí X, quedaría X a la menos 1 medio. ¿Estamos claros? Ujú. Entre menos 1 medio. Acuérdense que al exponente se le suma 1. O sea, ese menos 3 medio, cuando yo le sume 1, sigue dando negativo y va a quedar menos 1 medio. Entre menos 1 medio más C. Entonces ya simplificando, la expresión va a quedar negativo. Ese 2 que está aquí abajo, ese 2, ¿ustedes ven el lapicito? Ujú. Ese 2 que está ahí sube arriba, ahí. Y entonces, este exponente que está negativo pasa al denominador como X a la 1 medio. Más C. Ven, y ya después, si ustedes quieren, lo pueden volver como menos 2 dividido la raíz cuadrada de X más C. Ese era ese ejercicio ahí, más o menos. El S12, el 12 está cómodo, el 12 no está complicado. Miren, el 12 es lo que usted tiene, integral de X por X al cubo más 1 por diferencial de X. ¿Qué es lo que usted hace ahí? Aplicar distributiva de la multiplicación. X por X al cubo, ¿qué da? X a la 4. ¿Ven? Más X, esa X por ese 1 me da X. Entonces por el diferencial de X. Entonces después de ahí, ¿qué te hace? La distribuye las integrales. Va a decir integral de X a la 4 más, por diferencial de X, ¿no es la? Diferencial de X. Más la otra integral. ¿Integral de quién? De X por de X. Entonces, ¿cuál es la integral de X a la 4? Acuérdense que X a la 5 entre el mismo exponente se le suma 1. Y aquí la integral de X, ¿cuánto es? X cuadrado. Exactamente, X a la 2. X a la 2 sobre 2 más C. Entonces nada, ahí ustedes tienen esa pequeña batería de ejercicios. De ahí ustedes van a hacer los impares. De todos esos ejercicios. ¿Qué es lo que tienen que hacer en esos ejercicios? Por ejemplo, aquí distribuir las integrales. O sea, ahí hay 2 términos. Serían 2 integrales. Aquí tendrían, por ejemplo, por ejemplo, si van a hacer el 28, para hacer el 28, tendrían que aplicar distributiva. A ver. Para usted hacer por ejemplo, para usted hacer, vamos a llevarlo todo. Lo voy a llevar todo. Esos 2 me los llevo para acá. Y vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo aquí. Ahí lo ponemos, control V. Miren ahí esos 2 ejercicios, miren qué bobería. En esos 2 ejercicios ahí, por ejemplo, aquí este 27, te va a decir X más 6, ¿no es la? ¿Entre quién? Entre X a la 1 medio. Entonces después usted aplica ahí distributiva de la división y dice integral de X sobre X a la 1 medio más 6 sobre X a la 1 medio por de X. Entonces simplifica esto aquí. ¿Cuánto da 1 menos 1 medio? Porque el cociente de potencia de igual base se resta al exponente, por lo tanto Da 1 medio. Da 1 medio. medio. X a la 1 menos 1 medio más ese aquí me quedaría 6. Ese X a la 1 medio sube arriba con exponente negativo. Entonces nada, esto aquí quedamos que esto era integral de X a la 1 medio por dx más ese 6 fuera de la integral. Entonces aquí me queda integral de X a la menos 1 medio por dx. Entonces, ¿qué se hace cuando usted integra? Le suma 1 al exponente. O sea, cuando yo le sume a 1 medio, yo le sume 1. ¿Cuánto da?
3 medios. 3 medios. O sea, quedaría x a la 3 medios entre 3 medios. Más 6. Aquí me quedaría x. Aquí sería menos medio más 1 entre menos medio más 1. Y voy a arreglar esto aquí. Y voy a ponerlo como va. Aquí va un medio más 1, un medio más 1, más c. Entonces vamos a simplificar ahora. Quedamos aquí que este quedaba x a la 3 medios. Entre 3 medios. Más 6. Este quedaba ahí. Menos un medio más 1 va a ser un medio positivo. Y abajo también. Y abajo también. Siempre lo que le queda en el exponente es lo que va en el denominador. Más 6. Okay. Entonces, ¿qué hacemos con ese 3 medio que está aquí? ¿Cómo que hacemos? Ponemos 2 arriba. Ese 2 va a subir arriba. Sería 2 tercios de la raíz cuadrada de x elevado a la 3. Acuérdense que aquí hay un 3, ¿no es la? Entonces, ese 2 pasa a ser el índice de la raíz ahí, que no se debe de marcar. Y el 3 como exponente. Aquí entonces, dame ver, 6 y ese 2, ¿qué hace con el 6? Se multiplican, 2 por 6, 12. 12 raíz cuadrada de x. X. Más 6. Entonces, déjame ver. Revuelto. ¿Quién se atreve a hacer? Digo, hagan ese ejercicio ahí el 28 y díganme el resultado ustedes ahí en su mascota. Cojan ese ejercicio, háganlo en su mascota y me dicen el resultado, a ver. Tienen 5 minutos para hacerlo. El diablo. 5 minutos. Pero profesor, por la calculadora automática, ya yo lo hice por fin. No, eso es manual, que hay que hacerlo, que es calculadora. Déjame ver, ¿qué lo vamos a hacer entonces? Vamos. ¿Lo van a hacer ustedes ahí? Sí, lo estamos haciendo. Pues pónganse a hacerlo ahí, voy a poner un chin de agua. ¿Vieron? Ok. Dale, dale. Y entonces, el que lo haga, que lo suba, para yo ver qué proceso hizo. Puedes encontrar y hacer la misma en la pizarra que usted está haciendo. Pues usted lo quiere que lo hagan a la computadora. No, lo hacen en unos en blanco, le tiran foto y lo suben de una vez. Lo comparten. Vayan avanzando, voy a poner un chin de agua entonces, ¿oyeron? Ok. Es un intento de F. Pues. El de motor. Abanico hoy. Ay, el abanico. No, pero. Muy good. Ay, como la vuelta. Calculadora. ¿Ustedes entendieron? Bueno, tratamos. A ver qué creo que dice esto. X2 más 2x menos 3. Entonces,
Que lo terminaron ya. No, estamos en eso. Coño, ya la cagué. Dígame, ¿cómo van? ¿Van duro? Vamos allá. Bien. Estamos terminando ya. ¿Cómo? Wow, en 40 minutos, voy a pararlo. A pararlo. Ok, seguimos aquí, vamos a hacer el ejercicio. Tenemos entonces, aplicamos distributiva de la división ahí. Ajá, Entonces decimos integral de x a la 2 sobre x a la 4 ajá. más 2x entre x a la 4 menos 3 entre x a la X a la 4 4 desde X. desde x. Entonces, Y se simplifica. simplificando, eso va a quedar x a la menos 2. Sí, Ajá. más, este va a quedar 2x a la Me queda menos... 1 sobre X a la 2 veces. Exacto, eso va a quedar ahí. Integral de Tú puedes cambiar 1 los dos. sobre x a la 2 Ajá. más 2 sobre x a la 3 Sí. menos 3 sobre Sobre X a la 4. Que la 4. x a la 4 por dx. Entonces Por D. suben arriba con exponente negativo, x a la menos 2. Ajá. El Ya, otro chévere, es yo lo estaba haciendo bien. Menos. 2x a la menos 3 menos Ajá. 3x a la menos 4 por dx. Entonces, vamos a ver esta parte aquí, integrando eso ahí, nosotros Se decimos... integran toditos y se aplican propiedades. Exacto, seríamos... Ya nosotros podemos ir integrando, ¿eh? Vamos a ir integrando ya. terminó. Integrando. Decimos entonces, a menos 2 le vamos a sumar 1. X a la menos 2 más 1 entre menos 2 más 1. Más 2, x a la menos 3 más 1 entre menos 3 más 1. Menos 3, a ese menos 4 ahora, x a la menos 4 más 1 entre menos 4 más 1. Más c. Entonces vamos a ir simplificando ahora. ¿Qué yo tengo aquí? X a la menos 1, ¿no es la? Ujú. Entre menos 1. Aquí me está quedando, ahí me está quedando un menos 2, señores, ¿no es la? Sí. Entonces voy a decir 2, ese 2 aquí, x a la menos 2 entre menos 2. Y aquí me está quedando menos 3, esta parte de aquí abajo. O sea que sería menos 3, x a la menos 3 entre menos 3, más c. Entonces... Bueno, poner una raya ahí. Entonces decimos ahí, miren, ese menos 1 viene menos aquí, ese x a la menos 1 pasa al denominador Positivo. positivo y un 1 que queda arriba. Ese 2 se anula con ese 2 Y queda negativo. y más por ese menos da menos ahí. Entonces queda un 1 arriba 1 sobre x a la X a la 2 sobre x a la 2. Y aquí menos por menos, más, más se cancela ese 3 con ese 3, y lo mismo ese 2 con ese 2, y queda 1 sobre X a la 3. más c. Más Y ahí, ahí se queda esa parte ahí. Entonces, déjame ver. Entonces, ese es el 28 de la práctica. Vamos a ver, ustedes van a llegar en esa práctica. El 28 no va. Bueno, eso No, no pero va, que es está el bien. 28. Mira ahí, por ejemplo, ahí Los tienen impares. los impares. Por ejemplo, aquí, ¿qué ustedes deben de hacer ahí en este? ¿Quién me da una ¿En idea cuál? para el 29? ¿Qué deberían de hacer en el 29? multiplicarla. Exacto. Multiplicar.
multiplicar, aplicar distributiva de la multiplicación. Ajá. Y aquí esa y al cuadrado raíz de y. Lo mismo que hicimos con este ejemplito, con el 11. ¿Se acuerdan? Con el 11 ahí. Que era Sí. x a la 1 y x a la 1 medio. Lo que pasa es que aquí sería y a la 2 y y a la 1 medio. Entonces sería 2 más 1 medio. ¿Cuánto da? 3 más. No. 2, 5 medios. Quedaría Es- y a la 5 medios. Por dy. Y entonces ya integran. ¿Cómo integran eso? 5 medios más 1 entre 5 medios más 1. Entonces aquí hay unas integrales trigonométricas. Ya tú sabes. Miren qué bobería. Por ejemplo, si yo hago este lado ahí. Bueno, me voy a llevar las pares. Me voy a llevar las pares para allí. Me voy a llevar estas pares, señor. Miren. Sáquete. Vamos para acá. Entonces movemos aquí la pantalla. El profesor es máster en eso. Máster, fue ayer que empezamos con Está esto. entrenado el profesor. Oye. ¿Cómo ayer? Fue ayer que yo me he dado cuenta de estas aplicaciones, de esto. Ah, pues tenés que tirar, usted se jondea solo. Pero usted había subido un video a su canal con esa aplicación o una parecida a esa. Sí, no, así mismo. Yo le subí el de aplicaciones de la derivada, 2 videos. Exacto. Pero que este mejor en vivo, porque... ¿Verdad, profesor? En lo que a mí personalmente me concierne, yo no entendí mucho. ¿No entendiste mucho? No. Es que, Para. es que hay que estudiar también, porque no me pueden dejar todo el profesor. No, profesor, yo investigué mucho, pero entonces yo hacía los procedimientos como lo veía y algo me salía mal con el mínimo y el máximo y no sé. Vamos a chequear eso después al paso. Miren, vamos a hacer esta cosita. Tenemos ahí el 36, por ejemplo. Miren, ahí te va a tener 2 integrales. Te va a decir, para el 36, te va a decir integral de t cuadrado por dt menos integral de coseno de t por dt. Entonces aquí, la integral de t al cuadrado, ¿cuánto da? T, la integral de t al cuadrado. ¿Qué se hace con el exponente? Te da la 3. Esto es 3 sobre 3. Muy bien. La integral del coseno. La integral del coseno. ¿Cómo que ni idea? Mírala aquí, mírala aquí, la integral del coseno, ¿dónde está? ¿Qué dijimos aquí? ¿Qué dice ahí? Seno de Ok, seno de x más c. La integral del coseno es seno de x. Entonces nos vamos aquí. Entonces aquí, esa integral es seno de x. No sé, ustedes ven qué fácil es. Vamos con la otra ahí. 38. Tita al cuadrado. Exacto. Ya, Entonces eso decimos integral de teta al cuadrado. Es por d teta ahí, ¿verdad? Estamos distribuyéndola ya. Más integral de secante cuadrado de teta por d teta. Entonces, esa integral, ¿qué hacemos con el exponente? Teta. Tita al tercio sobre 3. Muy bien. Más la integral de la secante cuadrado, muchachones. Esa la pusimos, la trigonométrica. ¿La quieren ver para acá adelante? Se me olvidó. Sí, póngala. Vamos a ver, aquí tenemos integral de secante cuadrado. Aquí es igual. Tangente de x más c. Tangente de La cosa. Entonces aquí ya usted viene. Se frizó la computadora. Muévete. Ya volvió. Seguimos ahí. Entonces aquí ya ustedes saben que... Espérense que está frizado. Ahí, ok, volvió. Entonces va tangente de x más c. Entonces la 40, señores, miren, la 40. Hay que multiplicar. O sea, te va a decir secante de y por tangente de y. Integral de secante de y por tangente de y menos integral de secante de y por dy. Todas esas están por tabla. Entonces, esa es una inmediata. Esa es una de las fórmulas que yo le dije. Y la integral de la secante también. ¿Se acuerdan de eso ahí? No. Entonces, miren, la integral de la secante de y por tangente de y. Esa está aquí, mírenla ahí. La número 5. La integral, dice ahí la 5. La integral de la secante de x por la tangente de x es secante de x. Más x más c. Exacto. Fíjense que allí está con la variable y o con la x, es lo mismo. Se puede con x, con y o con s o con t.
¿Y la otra? ¿Cuál era la otra? La integral de la... ¿Cuál era la otra? La integral de la secante era. No me acordaba. Sí. Sí, de la secante, yo creo. No, esa no puede ser la integral de la secante, ¿no? Bueno, bien. Vamos con la otra. Vamos a ver aquí. No, pero espérense. Arriba. Señores, la multiplicación, ¿cuánto da? Secante de y por tangente de y, ¿cuánto da? Eso que está ahí, ¿no es la? Sí. ¿Estamos claros? Ahora, si yo multiplico la secante de y por otra secante de y, ¿qué da? Secante Dos cuadrado. secantes. Ahora Secante sí. de y al cuadrado. Entonces, Secante ahora cuadrado de sí. y. Esa que está ahí, sí, es la derivada, esa es la tangente. Entonces, la primera por la fórmula es secante de y De y más menos C. la otra, miren ahí la secante cuadrada, donde yo la tengo aquí, ¿No era más C? la número 2. La integral es la Tangente secante de X más cuadrado, tangente de x más c. Entonces aquí ponemos No es secante de y, no es secante de y más C. esa, no, esta va secante de y menos, porque se pone una sola c, Ok. menos, entonces esta es Aunque los dos términos tengan C. tangente de y, no, porque se pone una, con una sola basta. Tú Está puedes bien. poner C1 y C2, si tú quieres tú pones C1 y C2, pero después la suma, C1 Y más va. C2 da C. Entonces esta es Da C. tangente de y más C. Dame ver, ya con eso, ustedes resuelven, a ver. Ustedes me van a llegar ahí hasta el 43. Hasta el 43. Entonces, yo les voy a hacer 44, que está... Ese 44, vamos a ver. Ese 44. Lo copiamos aquí. Control V. Entonces, miren ese. Ahí hay que aplicar... Déjame ver. ¿Qué vamos a hacer en ese ahí? En ese ejercicio. Ese lo hacen ustedes, señores. ¿Estamos claros? Es fácil. Sí, claro, ¿cómo no? Déjame ver esto ahí, te van a decir coseno. No, miren, óigame lo que hay que hacer. Miren, hay una identidad trigonométrica que dice identidad trigonométrica que dice que el seno cuadrado de x más el coseno al cuadrado de x es igual a 1. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes de ahí despejan el coseno. El coseno al cuadrado de x es igual a 1 menos el seno al cuadrado de x. Entonces, ¿qué sucede? Miren, eso es lo que está en el denominador. Por lo tanto, nosotros ese denominador lo vamos a cambiar así. Decimos que da el seno de x arriba. ¿Me están siguiendo, no es verdad? Por dx. Sí. Y entonces dividido ¿quién? Coseno cuadrado de x. Ahora bien, esto aquí se va a descomponer de la siguiente manera. 1 sobre, hay dos cosenos en el denominador, entonces yo pongo 1 sobre coseno de x por, estamos grabando, bien, 1 sobre coseno de x por seno de x sobre coseno de x. Entonces vamos a aplicar las identidades trigonométricas. ¿Quién me ayuda ahí? 1 sobre coseno de x. Profe, el video me va retrasado. Va lento, A mí suscriptor. también. Que va retrasado. A mí Sí. también. Se frizó. ¿Cómo va a ser, señor? No, pero nosotros, como quiera, yo lo estoy grabando en la plataforma. Ujú. No van conmigo ahí. ¿Por dónde ustedes van ahora mismo? ¿Por dónde va el video ahora mismo? 1 coseno Ahí de x ya. por seno de x, coseno de x, ahí ya. Ahí está bien, yo creo. Ahí es que yo estoy. Es cuando usted va muy rápido, como que se frisa. Ok. Vamos un poquito más lento entonces. Yo le pregunto, 1 sobre coseno de x. Ujú. ¿A qué igual? Es una identidad. Tienen que tener La identidad, diablo. la tablita amarilla donde están todas las identidades.
Ramizu me preguntó Bueno, ahorita. ¿cómo no consigo una de esas ahora? No, pero eso es fácil. Eso es. Secante de X. Muy bien, exactamente. Eso es. Eso tú me lo preguntaste ahorita. O era uno sobre seno que tú me preguntaste ahorita. ¿Qué es Uno secante? sobre C. ¿Qué es secante? ¿Qué es cosecante? A ver. El Exacto. Seno de X es igual a 1 sobre cosecante de X. Eso ustedes la van a utilizar para hacer la otra, la que estaba al lado de esta, la 43. Entonces, seno sobre coseno. O sea, Cotangente. no, X. ese es cotangente. El coseno de X sobre seno de X es igual a cotangente de X. Eso es lo que le dije, profesor. Sí, pero que seno sobre coseno es Tangente. tangente, exactamente. Ok, sí. Tangente de X por dx. Entonces, ya esta es una fórmula de integral. Es más, esa la aplicamos en la 40. La integral de la secante de X por la tangente de X, aquí es igual. La aplicamos a secante de X. Exacto, mírenla ahí, la secante de Y por la tangente de Y, la integral es secante de Y. Ya la aplicamos ahí, o sea que aquí es secante de X más. Entonces, para hacer la 43, esa que está ahí, ¿usted ve la 43? Eso, usted tiene que hacer lo mismo que yo hice. ¿Estamos claros? Para hacer para hacer la 43, tienen que hacer el mismo proceso. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el proceso que usted tiene que hacer? En vez de usted despejar al coseno cuadrado, como yo lo hice aquí, ¿qué usted va a hacer? A despejar a seno cuadrado de X, que va a ser ¿quién? 1. ¿Cómo es la cosa? 1 menos coseno. ¿Estamos claros? ¿Me siguen ahí? Sí. Ustedes ven, 1 menos coseno cuadrado es seno cuadrado, o sea, eso es lo que va en el denominador, aquí abajo. Y después tienen que descomponer el seno al cuadrado, ese seno cuadrado lo van a descomponer en ¿quién? En seno y seno. Y aplican esa identidad de ahí. Bueno, ya esa práctica ya ustedes la resuelven. Ahora nosotros vamos a ver, déjenme ver, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros ahora? Los otros tipos de integrales, señores. Déjenme ver que están aquí al antiguo. Las integrales definidas. Las otras integrales que vamos a ver son las integrales definidas, que son esta que está aquí a la 1, a la 2. Integral definida. Yo creo que yo me la pasé hace rato. Hace rato me la pasé. Wow. Déjame ver dónde que está. Suma de rimas integrales definidas. ¿Dónde que? Esa es la definición. Miren, esta es la definición de integral definida. Todo eso que está ahí. ¿Ve? Esa que está ahí, la definición de integral definida. Ahora las integrales van a tener ese simbolito. Van a tener esos dos numeritos, A y B. ¿Estamos claros? Esa va a ser la definición de integral definida. Ese cuadrito que está ahí. Espérense que se me volvió un lío esto aquí. Eso que está ahí. Adiós.
Esa es la definición de integral definida, señores. Ese límite que está ahí. Ese límite que está ahí. Eso va a representar áreas. Por ejemplo, yo tengo esta función. Definida así. Entonces yo tengo aquí A y aquí tengo B. Entonces, la integral definida lo que me va a dar es el área debajo de la curva. Eso va a representar el área. El área debajo de la curva. Área debajo de la curva. De la curva. Entonces, ese limitico que está ahí, hay unas definiciones para usted evaluar integrales definidas. La integral de A hasta B de f de x por dx va a ser igual a al límite cuando delta de x tiende a 0 de la sumatoria desde igual a 1 hasta n de lo f de x sub i asterisco por delta de x sub i. Esto que está aquí, ¿tú sabes lo que representa eso? El delta de x es la base de un rectángulo, de ese rectangulito que está aquí abajo. Delta de x es la base. Y f de x, esta parte, f de x es la altura. Esa altura que usted ve ahí es el f de x. Entonces, cuando usted dice base por altura, ¿qué es lo que da? El área de ese rectángulo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Del rectángulo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? La suma de todos los rectángulos me va a dar el área debajo de la curva. Y hay unas fórmulas para usted evaluar una integral usando límites. Por ejemplo, ese x sub i que usted ve ahí, x sub i asterisco va a ser igual al límite inferior a más i por delta de x, por delta de x. Esa es una fórmula, viene siendo el x sub i. Y la otra es que delta de x va a ser igual a b menos a partido la n. Entonces, fíjense que si delta x tiende a 0, la n tiende a infinito. O sea que el límite yo lo puedo resolver de las dos formas. Generalmente se resuelve cuando n tiende a infinito. Déjenme ver si veo un ejemplo aquí en el libro, donde ellos resuelven una integral usando límite. Déjame ver. Por ejemplo, esa que está ahí, ellos la están resolviendo usando. Ahí es la integral definida. Wow, déjame ver. Wow. No. Esta parte ya ahí es del... Ok, mira. Wow. Déjame ver dónde está esa parte ahí. Bueno, miren ahí la formulita, este ejercicio. Déjame ver. En ese ejercicio ellos tienen a delta de x, que va a ser b menos a partido n, y b menos a en la integral sería 1. Eso sería ahí 1 menos 2. 1 menos 2. O sea, eso es b menos a, ¿no es la? ¿Que da cuánto? Da 3. Ese es ese 3 que ustedes ven ahí. 3 partido n. Entonces, este es el x sub i asterisco que yo le puse ahorita, que va a ser a más i por delta de x. Yo le puse yo le puse la i. Bueno, entonces eso que está ahí se sustituye y por ahí se va. Esa es una forma de usted evaluar una integral. Por asunto de tiempo, nosotros no la vamos, yo la pongo siempre en el examen final, pero no, por asunto de tiempo, no vamos a dar esa parte. Nosotros vamos a evaluar las integrales definidas usando los teoremas fundamentales. El teorema fundamental del cálculo. O sea que, vamos aquí. Nosotros vamos a evaluar esas integrales definidas, las integrales que van desde A hasta B,
de f de x por dx. Nosotros la vamos a evaluar utilizando el teorema fundamental del cálculo, que dice que va a ser f de x evaluado desde a hasta b. O sea, acuérdense, ¿qué es lo que era f de x? La integral. Pero ahora usted va a decir, evaluado en el límite superior, f de b menos f de a. Ahí estamos aplicando, esa es la forma en que vamos a resolver las integrales definidas. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Usted va a integrarla como usted estaba haciendo, que usted hacía, ponía más c. Pero ahora en vez de usted poner más c, ¿qué usted va a poner? F de grande de x evaluado desde a hasta b, y evalúa f de b menos f de a. Así que usted va a trabajar las integrales definidas. Eso es el teorema fundamental del cálculo. Por ejemplo, déjame ver un ejercicio ahí rápido. Por ejemplo, ahí que yo le pongo a ustedes la integral de 0 a 1 de x, vamos a ponerle x más 1, vamos a poner eso de 0 a 4, ahí. Eso que está ahí, por diferencial de x, ¿te ven? Estas son como integrales definidas, o sea, su resultado puede ser un área, una longitud de arco, un volumen. Para el cálculo 1 de nosotros, eso va a representar un área por ahora, ¿verdad? Entonces, ya usted sabe cómo integrar eso. ¿Qué es lo que usted hace, señores? Aquí hay eso usted lo pone en dos integrales. Integral de x por dx, ¿no es verdad? ¿Me siguen? Sí. Más integral de dx. Entonces, ¿qué usted hace ahí? Esa integral, ¿cuánto de esa integral? Aquí hay un 1, o sea que sería x a la 2 X cuadrado. sobre 2, ¿no es verdad? Más, ¿y esta integral de aquí cuánto da? Se anula ahí y queda x. ¿Ustedes ven? Pero, ¿estamos claros? Ahora bien, miren, ahora bien, eso ahí, usted, en vez de usted poner de que más c, usted va a poner evaluado de 0 a 4. ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué usted va a decir? Primero evalúa en 4. Sería que 4 al cuadrado sobre 2 más 4, ¿no es la? Eso es evaluando en 4 menos, ahora usted va a evaluar en 0. 0 al cuadrado. Acuérdense que este video está siendo grabado y nosotros vamos a poner esto en el canal de YouTube para que ustedes puedan darle para adelante, para atrás y, ok. Entonces, Sí. miren, evaluando 4 al cuadrado, ¿cuánto es? Eso serían 16, ¿no es la? 16 entre 2, Sí. 8. 8 Sí. más 4 menos, ¿y de este lado cuánto da? De este lado va a dar 0, señores. Y 8 más 4, ¿cuántos son? 12 unidades cuadradas. Entonces, 12 unidades cuadradas. Eso es lo que representa esa integral. Siempre hay que ponerle unidades cuadradas. ¿Eh? Hay que ponerle unidades cuadradas siempre al final. Se le pone ahí para que ustedes, eso viene siendo un área ahí. Nosotros vamos a graficar esa parte ahí, señores. Miren, yo le voy a graficar esa integral, qué es lo que representa gráficamente. A ver aquí, para que te abro aquí. Un plano cartesiano. Entonces, x más 1, si usted lo grafica, x más 1, señores, eso es una línea recta, ¿eh? X más 1, miren, y igual a x más 1, ¿no es verdad? Eso es una línea recta, que cuando vale 0, si usted pone 0 ahí, ¿cuánto vale la y? 1. Y si usted pone 4 a la x ahí, 4 más 1, ¿cuántos son? 5. 5. Entonces va a ser 1 con la cosa. Si pongo 0, el 0 de ahí, y después el otro da 5, en 4 da 5. 1, 2, 3, 4, y el otro da aquí 5. O sea que en 0 da 1, ¿no es verdad? Y en 4 vamos a poner 1, 2, 3 y 4. Aquí en 4, ¿cuánto fue que dio? 5.
5. ese puntico que está ahí y ese que está ahí. Entonces eso lo unimos con una línea recta. Y yo digo, desde aquí unido hasta ese punto. Nosotros, esa integral lo que representa es el área debajo de esa curva. O sea, el área debajo de la línea recta. ¿Qué es lo que yo tengo ahí, señores? ¿Qué figuras se me están formando ahí? Un trapecio, que es la unión de ahí de un triángulo y ese rectángulo. Nosotros podemos calcular esas áreas, porque conocemos cuál es el área de un rectángulo y cuál es el área de un triángulo. Y ustedes se van a dar cuenta que nos tiene que dar el mismo 12 que nosotros calculamos aquí. Por ejemplo, el área del rectángulo, el área de ese rectángulo es base por altura, ¿no? ¿Cuál es la base? De 0 a 4, ¿cuántas unidades hay? Hay 4. ¿Por quién? Por la altura. Aquí hay 0, 1, 2, 5. 3, no, espérate, 4 y 5. De 0 a 1 es una unidad, por 1 sería. 4 por 1. Por lo tanto, el área del rectángulo, ¿cuánto es? 4. ¿Estamos claros hasta ahí? O sea, ese rectángulo que usted está viendo ahí, tiene de base son 4. Y la altura del rectángulo es 1. Entonces, ¿el área cuál es? 1 por 4, 4. Ahora vamos con el área del triángulo ahora. El área del triángulo. El área del triángulo. ¿A qué igual el área del triángulo? ¿Quién me dice? Un medio de la base por la altura, por H. Un medio de la base por H. Entonces, vamos a ver cuál es la... Entonces ahí decimos un medio. ¿Cuál es la base? La base es esta que está aquí, de ahí a ahí. De ahí a ahí, ¿cuánto va ahí, señores? De ese puntico a ese... 4. Un medio por 4, ¿verdad? Y yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es la altura? La altura va desde aquí hasta ahí. ¿Cuánto era? 4 también, ¿no es verdad? 4. Entonces, ¿qué está quedando? 4 por 4, 16. Eso da 8, profesor. Exactamente, da 8. Fíjense entonces que si yo sumo el área total, sería igual a 4. 4 más 8, igual a ¿cuánto? A 12. El mismo 12 que nos dio aquí usando integral, nos dio aquí usando las fórmulas conocidas para el triángulo y el rectángulo. Entonces, fíjense que las integrales definidas, usted va a integrar normal, o sea, aplicando la misma formulita. Lo único que en vez de usted poner el más c, usted va a poner esa barra, indicando que tiene que evaluar primero en 4 y de menos evaluado y luego en 0. Ahí se aplica el teorema fundamental del cálculo, que está en la siguiente unidad. Mírenlo aquí donde está. Teorema fundamental del cálculo. Mírenlo ahí. El teorema fundamental del cálculo, mírenlo ahí. Eso que está ahí. ¿Ustedes ven? Esa parte que está ahí. F de B menos F de A. Ahí está la demostración. Y déjame ver un ejercicio. Miren ese ejercicio que ellos hicieron ahí, señores. ¿Qué dice el ejercicio? Integral, ¿me están viendo ahí, no es la? Sí. Integral de 1 a 3 de x al cubo por dx. Entonces, acuérdense que ese exponente 3, ¿qué es lo que se le hace? Que se le suma 1 y por eso es que queda x a la 4 entre 4. Y evaluado de dónde a dónde, de 1 a 3. Entonces, ¿qué ellos hacen? Evalúan primero en 3, o sea que ponen 3 a la 4 sobre 4 menos, ¿cuál es el otro numerito que va a evaluar? Ese 1 que está ahí. 1 a la 4 sobre 4. Entonces queda arriba da 81. 81 sobre 4 menos un cuarto. Y eso le va a dar, tienen el mismo denominador, ¿no es la? 4, 81 menos 1, eso da 80. Dividido 4 son 20. Entonces, así que ustedes van a trabajarme los ejercicios de la página. ¿Ustedes dónde están los ejercicios? En la 293, si no me equivoco. Entonces, déjame ver. 295, me pasé ahí.
Déjame ver. Mírenlo ahí los ejercicios que le esperan a ustedes, señores. Mi madre. No, ustedes Pero, van- profesor, ay, Pero mi profesor, como que está poniendo muchas cosas. Que ese Ya que Génesis que estudiamos. habló ahí, ¿no es verdad? claro, profe, pero ajá. Mira, ey, mira, van a hacer ahí los impares, ustedes van a hacer. Del 5, del 5 al 25. Mierda. Entonces, Para los otros y ahorita. dame ver, ya nosotros llevamos aquí 1 hora y 15 minutos. Vamos, Exacto, ok. miren, ustedes van a hacer del 5 al 25, ¿verdad? Ese, el 23 y el 25, son un poquito incómodos, yo tengo que explicárselo. Pero entonces vamos a coordinar otro día, 1 Antes del hora, examen. otro día para juntarnos, para aclarar la duda de estos ejercicios, por ejemplo, lo de valor absoluto. No sé qué día ustedes pueden antes del examen, pudiera hacer, mañana quieren, a la misma hora. Sí, mañana está bien. ¿Por qué no 2 días antes del examen? ¿Por qué no el sábado? El sábado, Bueno, no, pero- como quieran. No, el sábado yo tengo clase hasta las 6. Es mejor mañana para seguir El estudiando. viernes, ¿quiénes pueden? No, miren, En la mañana en la tarde, a las 5. mañana nos juntamos 1 hora, señores. Si es 1 hora, Mañana a la misma hora. Mañana a la misma hora, 1 hora, y entonces nada, ya tienen esos ejercicios, del 5 al 25, y entonces mañana hacemos un par de ¿Lo eso. ponemos de ahí o tú lo vas a sacar de No, déjame ver, yo lo voy a subir a Leva. Yo se lo voy a Sí, subir a Leva. súbalo. Entonces va a ser del 5 al 25, de esos impares. Entonces mañana nos vemos, aclaramos ciertas dudas y otras dudas que tengan de los ejercicios anteriores. De máximo y mínimo ahí, Sí, por favor. Exactamente. Bueno, pues paramos aquí entonces, este video ya yo lo voy a parar aquí. Y Habilita el entonces examen, le voy a, no, estén tranquilos, ese examen lo vamos a dar en vivo, Pero eso, Ese examen es en vivo, vayan preparándose que ustedes van a enfocarme en el examen. Ustedes van a coger la cámara y me Profesor, van- yo uso esto por computadora, yo no puedo hacer. No, pero con la cosa, usted me va a enfocar el examen para yo ver que usted está trabajando Profesor, ¿y cómo solo. qué vuelta. Pero es que vamos a poner ¿Cómo? Pero vamos ¿Cómo le vamos a enfocar el examen? No, usted lo va a enfocar con la cámara, o sea, usted inclina la computadora y yo lo veo a usted escribiendo. Cada uno de ellos lo va a ir escribiendo en su examen. Ay, profe. Pero el examen ¿Cómo lo vamos a subir? Profe, el No, examen es el gratuito. examen, Eso era selección Pero, mire, múltiple. cuando usted haga una llamada en Skype, usted nada más no va a ver la cara, porque ¿cómo le vamos a enfocar el examen? no, pero con esta misma plataforma, El ustedes- examen es en el EVA. Yo voy a tener el EVA y el Skype abierto. no, el examen yo lo pongo si por le aquí. enfoco el examen, no voy a ver la pantalla de la computadora. Exacto. No, ¿cómo que no va a ver? No, claro que sí. Profesor, es que el examen es en EVA, no es en Teams, Qué profesor. vuelta. No, es en Teams que lo voy a hacer el examen. Para la grabación, ¿Cómo así? profe. El examen yo lo voy a subir en Teams, mejor. Pero ¿y cómo? O Ay, no se así, puede, profesor. yo le subo un archivo. A las 8 menos, a las 7:55 le subo el archivo. Y de ahí usted se faja hasta las 10 de la mañana. Pero, profe, ¿cómo usted lo va a corregir? No entiendo. No, porque usted me le va a tirar fotos y me va a mandar eso para acá. Ah, Pero no hay que hacer videollamada ni nada, ¿verdad? Pero eso se... Es en vivo que ustedes van a matar en Teams todo el mundo. Yo quiero ver el examen, que ustedes lo enfoquen. Todo el mundo escribiendo ahí. profe, Y yo pero fajado. profe, pero entonces Ay, profe. usted va a eleva algo para